Cristo de la epidemia de Málaga. Es un Cristo que tiene que ver mucho pues con esta situación de epidemia que estamos viviendo ahora y que nos habla de una gran epidemia que ocurrió en Málaga en el año 1803. Sé que muchos dirán que estáis hartos ya de escuchar temas de pandemia, pero me ha parecido curioso el traeros aquí hoy este artículo, porque verán cómo las epidemias tienen en común, además de ser desastrosas para todo el mundo, algunas cosas que son comunes tanto antes como ahora. Simplemente por curiosidad y porque sepamos de nuestra historia, os traigo este capítulo. Siempre se ha dicho que en Málaga lo bueno y lo malo generalmente viene por el puerto. Y esto es así. Muchas también de las epidemias han venido por el puerto, aunque otras pues se han producido dentro de la ciudad. Tenemos textos escritos que nos hablan desde el siglo XIV, que es lo más antiguo que hemos podido conseguir, diferentes epidemias que se han vivido en Málaga, como la epidemia del tifus, del cólera, de la disentería, de la fiebre amarilla, de la gripe y ahora del COVID. Epidemias que incluso fueron tan devastadoras que hubo que repoblar Málaga con gentes venidas de otras provincias. Fíjense hasta qué extremo. Existe un documento en el archivo catedralicio, un documento que nos habla, es un documento anónimo y que nos habla de una epidemia que sufrió Málaga en el año 1803 y con todo lujo de detalles. Yo aquí simplemente voy a dar un esbozo porque sería muy largo de contarlo todo. Todo empieza en junio del año 1803, cuando un navío de guerra francés llega al puerto de Málaga. Estos mandos militares de este navío se ponen en contacto con la Junta de Sanidad del puerto, puesto que al parecer los marineros venían enfermos y ellos creían que venían infectados quizás por una epidemia. Aquella Junta de Sanidad del puerto tenía un protocolo de actuación para casos similares y lo pusieron inmediatamente en marcha. Lo primero que hicieron fue pues que el barco atracara en una parte del puerto que estaba más a contramano de otros barcos para que no se infectaran. También cogieron a los tripulantes de aquel navío y se los llevaron a todos, a mandos y a marinería, a todos, al castillo de Gibraltar, donde habilitaron unas dependencias para que estos fueran atendidos médicamente lo mejor que pudieran. Pero ocurrió de que uno de estos mandos, pues no queriendo ir con todos allí al castillo de Gibraltar, con todos aquellos infectados, porque él veía que posiblemente él también se iba a infectar, pues decidió escabullirse y salir del barco y se marchó hacia el barrio del Perchel, un barrio pues sumamente conocido y querido por todos los malagueños. Allí este hombre, en la plazuela de San Pedro del Perchel, pues este hombre se reunió con un vecino y de allí que le dijo que por favor que lo acogieran en su casa, que él le iba a dar unos buenos dineros, y así fue. Le dio una cantidad importante a aquel hombre y este hombre pues lo metió allí en su casa con su familia y bueno, pues al cabo de unos pocos días todos estaban infectados, el marinero, el militar, el hombre aquel y su familia, y al poco tiempo todos murieron. Pero también ocurrió una cosa muy curiosa, que fue que al principio
de que el barco quedara allí atracado, unos desaprensivos, unos ladronzuelos del barrio del Perchel, sabiendo que el barco se había quedado, digamos, desprotegido y con muy poca vigilancia, decidieron entrar en el barco y llevarse todo lo que pillaron. Efectivamente así lo hicieron, se lo llevaron todo, se lo llevaron allí para el Perchel, pero todo lo que se llevaron estaba infectado, con lo cual los vecinos del Perchel empezaron a enfermar y a caer malos de aquella infección que después se le llamó la fiebre amarilla. Se decía fiebre amarilla porque los síntomas venían precedidos de una fiebre y luego los cuerpos se ponían amarillentos como si fuera una histericia, de ahí lo de fiebre amarilla, fue el nombre que le dieron. A partir de aquí el virus pues empezó a expandirse por toda Málaga, desde el Perchel hacia toda Málaga. Aquello causó una alarma tremenda y como no tenían medios para combatir aquella epidemia, ni medios ni conocimiento, porque las epidemias en aquellos años de 1800 del siglo XIX pues no sabían cómo atajarla, no había mucha conciencia, no conocimiento sobre estos métodos para atajarla, ni había vacunas, ni había nada de esto. Entonces decidieron llamar a un señor que era de Cádiz, un científico con una cierta reputación, que se llamaba Juan Antonio Arejuela, que el hombre pues digamos que fue como un salvadorilla de ahora, ¿no?, que coordinó pues toda aquella epidemia y empezó a poner en marcha una serie de prácticas para que esto no fuera más. Aquello se fue de las manos de todos porque, ya digo, no había mucho conocimiento de actuación en estos casos. Lo primero que este hombre hizo fue el pedir a la gente que se confinaran, como se dice ahora, que se quedaran en sus casas, que no se reunieran con mucha gente para no traspasarse la infección de unos a otros. Lo que hoy también se llama los cierres perimetrales, también se hizo en Málaga un cierre perimetral, no tan efectivo como los de ahora, pero sí se le impedía a la gente trasladarse desde Málaga afuera de la ciudad para que no infectasen a nadie más y que la epidemia se quedara aquí concentrada y no se fuera a otro lado. Total, se hicieron una serie de medidas para atajar todo esto, pero aquello cada vez iba a más. La Iglesia, por su lado, empezó a hacer rogativas y a montar procesiones, lo cual era totalmente, digamos, improcedente según los dictámenes médicos o científicos, porque esto lo que hacía era propagar más la infección, puesto que la gente se reunía. De hecho, llegaron a prohibir las misas de todas las iglesias, incluso de la catedral, para que no se reunieran allí mucha gente. Fíjense que la Iglesia no acataba acataba las órdenes que habían dictado, pero que se las saltaban como podían. De hecho, se celebraban misas clandestinas para pedir a Dios que todo esto se acabara. Hay una cosa curiosa en una de aquellas misas clandestinas que se celebró, ya ha pasado algunos meses, cuando el sacerdote estaba diciendo aquello de Dominus Vobiscum, había una efigie de un San Pablo, que saben ustedes que se representa San Pablo con una espada en la mano, y al decir estas palabras el sacerdote, aquella espada se le cayó de la mano, sin que hubiera ni nadie alrededor, ni que nadie supiera cómo es que aquella espada que estaba pegada
a la efigie aquella, pues que se cayera, ¿no? Aquello fue interpretado como una señal milagrosa, una señal divina que venía a decir a quitar la epidemia de las calles de Málaga. Pero bueno, todavía duró algún tiempo. Los enfermos que se iban dando aquí en Málaga se fueron trasladando a los pocos sitios que se podían llevar, como fueron las atarazanas de Málaga, que se habilitaron para tener allí enfermos, aquello estaba totalmente colapsado. También la iglesia de la Merced se habilitó, la iglesia de la Trinidad, la iglesia de San Francisco de Asís, o sea, algunas iglesias se fueron habilitando, pero aquello no era suficiente. Pero el problema más grande no era la atención a los enfermos, sino la atención a los difuntos, a los cadáveres que se agolpaban en las calles de Málaga sin saber qué hacer con ellos, porque ya no había cementerios donde enterrar a tanto cadáver. Las autoridades eclesiásticas hablaron con el gobernador civil y bueno, otras autoridades, pidiéndole de que habilitaran lazaretos, que crearan quemadores o quemaderos, que ellos decían en los crematorios actuales, que se crearan cementerios nuevos, que se hicieran fosas comunes para enterrar a tanto cadáver que estaban desprendiendo lo que ellos llamaban miasmas del mal. Las miasmas del mal es lo que hoy diríamos un virus, ¿no? Y que la fetidez en Málaga estaba llegando a unos grados totalmente tremendos. Y así fue. Imagínense por un momento la situación dantesca que se vivía en aquella Málaga del siglo XIX. La Iglesia no tenía más método que rezar para que la epidemia se fuera. Tanto es así que ellos seguían pidiendo que se hicieran procesiones y rogativas a lo más divino para que esta epidemia desapareciera. Pero las autoridades no estaban por la labor y no querían que fuera así. Tanto es que en algunos lugares de Málaga, como fue el barrio de la Victoria, quisieron hacer una procesión sacando a la imagen, al Cristo crucificado que tenían entonces, era el Cristo de la Expiración, que estaba entonces en la Capilla de las Aguas, en la calle de la Victoria. También en Capuchino quisieron sacar a otro Cristo, creo que era el del Socorro, que estaba en la ermita de lo que hoy llamamos la Piedad del Molinillo, la ermita de la Piedad del Molinillo. También otro Cristo que había en Capuchinos, e incluso los devotos de la iglesia de Zamarrilla, de la ermita de Zamarrilla, quisieron sacar al Cristo y hacer una procesión por ello. Y dijeron que lo iban a hacer. Y como las autoridades, viendo que estaban decididos, las autoridades civiles y militares estaban viendo que esto se iba a hacer, pues montaron una serie de batallones de 70 soldados a caballo para que en el momento de que salieran de procesión, que se concentraran, pues ellos salieran y de algún modo pues frustraran aquella salida con los métodos que entonces había. Y la verdad es que consiguieron de que no saliera ninguna de aquellas procesiones, pero hubo una que sí salió, nadie se lo esperaba, y fue la de la procesión de la Virgen del Carmen, de la iglesia del Carmen en el Perxet, que salió por la noche haciendo lo que se llamaba un trisagio a la Virgen del Carmen, de la Santísima Trinidad. Y aquella fue la única procesión que se hizo. Pasaron muchísimas más cosas, pero no me quiero alargar. Quiero centrarme ahora en lo que conocemos como lo del Cristo de la epidemia. Resulta de que una monja, el día 26 de noviembre de 1803, falleció en el convento
y las autoridades mandaron a que, que ella fuera incinerada como tantos otros cadáveres, y todas sus pertenencias fueran a una pira que se había instalado muy cerca de lo que se llamaba la Fuente de Tejeros, que no he conseguido saber exactamente dónde estaba ubicada, pero creo que fue al final de la Vitoria, lo que hoy es Cristo de la Epidemia, fue en Toyeta. Y bueno, pues todos estos enseres que tenía, muy pocos enseres, porque eran la cama, el colchón, las 4 cosas que tenía lo echaron a un carro, y entre ellos iba un Cristo crucificado. Y el carrero pues empezó a llevar a todo aquello a ser quemado en aquella pila. Hay que decir que incluso el alcalde no estaba muy de acuerdo con que se quemara el Cristo, porque era como una irreverencia grave el quemar una imagen sagrada, pero había que quemarlo todo, puesto que todo estaba infectado con aquel virus. Cuando el carrero llegó a la altura de aquella fuente de Tejeros, el animal, la mula que llevaba, decidió pararse allí a ver en el abrevadero que había allí. Y el carrero aprovechó para ver aquel Cristo, lo cogió, lo sacó y lo puso encima de la fuente. Quiso que mucha gente que pasaban por aquel momento por allí vieran aquella imagen, y de rodillas empezaron a rezarle, a implorarle para que la epidemia se acabara. Cuando el carrero quiso montar otra vez el Cristo en el carro, la gente no le dejaron y el Cristo se quedó allí en la fuente. Estuvo toda la noche, al día siguiente, y aquello corrió de boca en boca, y al poco tiempo había allí una multitud de gente que le rezaban a aquel Cristo, y bueno, pues empezaron a rezarlo allí, y luego el Cristo se lo llevaron y no fue quemado. Aquello fue, como he dicho, el 26 de noviembre, y fíjense que la epidemia se dio por concluida el 20 de diciembre de 1803, es decir, 20 y tantos días después de aquello. Y la gente empezó a decir que había sido el milagro de aquel Cristo. Aquel Cristo que no se llamaba de la epidemia hasta el año 1867, que fue cuando se le dio la vocación de Cristo de la Epidemia, pues ha permanecido en Málaga. En Málaga incluso tenemos una calle que recuerda esta efeméride, y bueno, pues hay que decir que el día 20 de diciembre Málaga entera se congregó en los alrededores de la catedral, porque se hizo una especie de procesión donde se llevó a la Virgen de la Victoria sobre unas andas, que unos sacerdotes que iban vestidos con una sobrepeñiz, que le llaman. Sobrepeñera es como una especie de túnica blanca corta que llevan sobre la sotana, y fueron ellos los que llevaron a la Virgen de la Victoria. Igualmente se hizo con los patronos de Málaga, y también con el Cristo de la Salud. Y además todas las cofradías de Málaga se reunieron allí luciendo sus pendones, y en un acto muy emotivo que, según cuenta la crónica, nunca en Málaga se dio un acto de agradecimiento tal como se produjo en aquella época. Así que hay mucho más que hablar de esto, pero lo vamos a dejar aquí porque no queremos que esto se alargue mucho. Así que si os ha gustado, pues os ruego que le deis al like y que os suscribáis el que no esté suscrito, y si veis que este artículo le puede interesar a alguien de vuestras amistades, pues reenviárselo, que seguro que os lo va a agradecer. Muchas gracias y hasta la semana que viene.